queridos amigos, pues otra vez aquí estamos. En esta ocasión vamos a intentar acometer Crimen y Castigo de nuestro querido Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, ¿verdad? Voy a empezar con una frasecita hermosa que encontré de Jorge Luis Borges. Y dice así: como el descubrimiento del amor, como el descubrimiento del mar, el descubrimiento de Dostoyevsky marca un día memorable de nuestras vidas. Borges. Y este fue exactamente mi caso y muy probablemente el caso de muchos de ustedes que ese día lo recuerdan y es memorable. Mi caso es memorable. Y en mi caso inicia casualmente, y antes de acometer la novela en sí, voy a hablar un poquito de mi caso personal, de mi historia íntima. Cuando muy jovencito me encontré con la serie de la BBC de Londres, de Crimen y Castigo. Hay muchísimas versiones de la BBC, muchísimas películas suecas, rusas, francesas, norteamericanas e inglesas y de muchos países con versiones de Crimen y Castigo. Pero yo vi la de 1979 de la BBC, no recuerdo el director ni los actores, pero me causó una viva impresión, una huella. Yo tendría, no sé, 16 años quizás, 17 años, no, 16 años, y me causó una viva impresión, me marcó indeleblemente, y inmediatamente dije, yo tengo que leer esta novela. Y entonces fue cuando busqué y encontré Crimen y Castigo, no sé, a los 16, 17 años de edad. Presupongo que una de las razones por la que muchos de ustedes están acá este día, o la mayoría de ustedes están acá, es porque también se toparon con Crimen y Castigo. Si no con Crimen, supongo que con Crimen y Castigo, pero si no, con la otra gran novela, bueno, de las novelas pequeñas de Dostoyevsky, El Jugador, que como veremos es coetánea a Crimen y Castigo, es exactamente del mismo año, lo cual también marca una proeza literaria y artística, en mi caso, en mi opinión, solo comparable con la proeza de Beethoven. Y es decir, ¿a qué me refiero? Beethoven, como saben, compuso la quinta y la sexta sinfonía en el mismo año. La termina la quinta y justo antes de terminar la quinta empieza la sexta. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer dos sinfonías al mismo tiempo? Bueno, ¿cómo se puede hacer una? Es como se puede hacer un movimiento. Bueno, ya no digamos dos sinfonías al mismo tiempo. Bueno, hay genios, hay personalidades, yo no sé cómo llamarles, se me hace que la palabra genio es poca cosa. Pero bueno, el caso de Dostoyevsky es muy similar, lo vamos a ver, lo vamos a analizar. Justamente a la mitad de Crimen y Castigo se pone a escribir El Jugador, que es una novela breve, pero también es una novela brillante. Entonces, son novelas coetáneas. Y estamos hablando de los años 1865 y el inicio, ¿verdad? Realmente el trabajo más fuerte es en 1866 y empieza a publicarse en los primeros meses de 1867. Es decir, 100 años antes de que yo naciera, porque yo soy de 1967. Pero bueno, ya dije mi edad y aprovecho asimismo para hacer un poquito de publicidad, pero más que publicidad es compartir con ustedes algo que les comento. Hace unos años tuve la oportunidad de publicar este libro de ensayos que le puse el título juguetón de El ensayo del arte y que me publicó la Universidad Veracruzana. Lo comento porque aquí hay un capitulito muy juguetón que se llama Las 50 mejores novelas a mis 50 años de vida. Bueno, es un ensayito muy personal donde simplemente se me ocurrió la idea de compartir con la gente cuáles eran esas 50 novelas que yo me llevaría a la isla desierta y bueno, si me tuviera que quedar el resto de mi vida en esa isla desierta. Y no tuve ninguna duda, nunca la he tenido desde que cayó en mis manos Crimen y Castigo, les digo, después de ver la película de la BBC, la serie, la miniserie, tendría, no sé si 16 o 17 años,
y desde ese entonces ha sido indeleble la marca, y esa novela es Crimen y Castigo. Entonces, en las 50 novelas a los 50 años de mi vida aparece como número 1 Crimen y Castigo. Pero bueno, dicha esta publicidad, les empiezo a contar, antes de entrar en materia, cómo Joseph Frank, el gran biógrafo de Dostoyevsky, esta voluminosa biografía de 5 tomos, la que ya me he referido, cómo es que en ese volumen número 4, el volumen número 4, lo denomina los años milagrosos. ¿Pero por qué se llaman los años milagrosos? Porque dice justamente Joseph Frank que en esos 6 o 7 años, entre 1865 y 1871, se escriben 3 de las más grandes novelas de la historia universal. Y esas 3 de las más grandes novelas las escribe nada menos que Dostoyevsky. Y estamos hablando de, número 1, Crimen y Castigo, inmediatamente después El Idiota, de la que ya hablaremos, y número 3, Los Endemoniados, o Los Demonios, o Los Posesos, pero normalmente es Los Demonios, que publica en 1871. Esas son una de las varias grandes obras maestras. Se habla de 4 o 5 obras maestras, pero publica 3 en el periodo de 7 años. Joseph Frank los denomina los años milagrosos, y por supuesto que son milagrosos, porque hay que decir, frente a todas las adversidades, porque esto era incomparable y no tenía parangón Dostoyevsky, frente a todas las penurias, las adversidades, porque verdad que la vida se cebó con él de una manera trágica, hace frente creando estas novelas. Y junto con esas 3 grandes novelas, 2 pequeñas obras maestras, una El Jugador y El Eterno Marido, que a mí me gusta mucho. Entonces, digamos, no es poca cosa para 6 años, 7 años de trabajo, de trabajos forzados, ¿verdad? Y en una situación económica y en una situación también física, porque ya hemos hablado del problema de la epilepsis que lo aquejaba, y hacer mención que en 1864, un año antes de cuando arranca este periodo, se muere su primera esposa, María Dmitrievna, y se muere su queridísimo hermano, que era su hermano mayor, Mijael. Entonces, su hermano mayor, ya recordamos que Dostoyevsky era el segundo de 6 de la familia, pero él le tenía adoración a su hermano mayor. Entonces, paréntesis, Dostoyevsky se echa a cargo, se echa encima el mantener, porque así le promete a su hermano al morir, a su viuda y a los hijos de su hermano, ¿verdad? Y pues Dostoyevsky era muy leal a sus compromisos realmente, y a eso se dedicó muchos años, al grado de que la viuda de su hermano y los hijos se dedicaron a aprovecharse de él de manera verdaderamente infame en algunos casos. Y encima de mantener a esta familia, también tenía que mantener a Pavel, el hijo de María Dmitrievna, que no era su hijo, lo había adoptado, pero bueno, finalmente el niño también era medio aprovechadito, el adolescente aprovechado, que nomás buscaba sacarle dinero a Dostoyevsky. Entonces, deudas por acá, acreedores encima de él. Bueno, finalmente consigue, después de aquella pequeña novelita que se llama Las Notas del Subsuelo, o también se llama Memorias del Subterráneo o Apuntes del Subsuelo, tiene muchos títulos en español, publicada también en el 64, entonces es cuando en el 65 va a cometer Crimen y Castigo. Entonces, voy a empezar con una frasecita de uno de los libros de notas de Dostoyevsky, que es realmente muy hermosa, esta frasecita, y que tiene que ver con lo que nos incumbe el día de hoy. Y dice, lo único que hay en el mundo es la compasión espontánea. En cuanto a la justicia, esta es cuestión secundaria. Y esto es muy importante porque es la compasión la que va a transminar y va a atravesar todo crimen y castigo de principio a fin. Y este valor o sentimiento de la compasión surge en Dostoyevsky los años de prisión en Siberia, de los que ya hemos hecho mención. Dijimos que son en realidad 10 años, pero no todos son en la prisión de trabajos forzados. De esos 10 años en Siberia, en Omsk, son 4 los que va a pasar en trabajos terribles,
rodeado de la gente realmente de la peor calaña. Ya hablamos antes del libro de la Casa de los Muertos, Memoria de la Casa de los Muertos, ¿verdad? No confundir con Apuntes del Subsuelo, son libros completamente diferentes. En ese Memorias de la Casa de los Muertos, como ya habíamos dicho, que en realidad es una novela, pero son memorias, pero es una novela. En todo caso, aparecen ya personajes que van a aparecer posteriormente en Crimen y Castigo. Y esto es interesante. Por ejemplo, el personaje de Svidrigailov, que ustedes recordarán, el malvado Svidrigailov, que anda tras los huesitos de Dunia, la hermana de Raskolnikov. ¿Se acordarán? Ese personaje que luego va a reaparecer transfigurado en Rogozin, en el idiota en Rogozin, que es ese tipo perverso, son uno de los personajes perversos de Dostoyevsky, ¿verdad? Hay en la Casa de los Muertos la mención de un tal noble o aristócrata Aristov. Ese Aristov va a pasar a ser Svidrigailov, para quien tenga fresca Crimen y Castigo. Entonces, que sí hay reminiscencias de la época de Siberia en Crimen y Castigo. Estamos hablando de 10 años, 12 años después. Y luego, por ejemplo, también la historia de un preso que él conoció personalmente, Ilinsky. Ilinsky va a pasar a ser Nikolai. Nikolai es el pintor. ¿Se acuerdan que cuando Raskolnikov va a cometer el crimen hay dos pintores? Y luego Nikolai, él les echa la culpa a sí mismo. No sé si recuerdan cuando el pobrecito no había asesinado a la usurera. En todo caso, estos dos personajes son ejemplos de cómo en la memoria de Dostoyevsky, ya desde la época de Siberia, venía rumiando lo que sería posteriormente Crimen y Castigo. Nikolai, ¿por qué es importante más bien el personaje de Ilinsky, que conoce él personalmente? Porque se le acusaba de haber asesinado y pasó creo que 10 años ahí en Siberia, y finalmente él siempre dijo que no era, y finalmente al final se descubre que no había sido el verdadero asesino este pobre muchacho, porque otro confesó aquel crimen ya después de que el tipo había pagado 10 años en Siberia. Esto le impresionó, le conmovió mucho a Dostoyevsky, porque él también tenía la impresión psicológica de que el tal Ilinsky no había sido el asesino, que era una buena persona, pero que había estado injustamente encarcelado. Al final de los años se da cuenta que él tenía razón, y Dostoyevsky por eso insiste en las impresiones psicológicas o las intuiciones psicológicas, ¿verdad? Y esto tiene que ver con su total y absoluto ataque que va a ser Crimen y Castigo contra el llamado racionalismo egoísta. Es una filosofía de la que ahorita vamos a hablar, o el egoísmo racionalista, que ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, en Crimen y Castigo, no sé si recuerdan a Razumín, el mejor amigo de Dostoyevsky, que se la pasa ahí siempre tratando de ayudarlo y todas estas cosas, que posteriormente se va a enamorar de Dunia, la hermana de Raskolnikov. Razumín dice, yo sé que el pintor no fue. ¿Cómo? Pero si él dice que fue, no, es que no importa que él diga. Mi intuición psicológica me dice que no pudo ser Nikolai el pintor, tuvo que ser alguien más, independientemente de que todas las pruebas apunten hacia Nikolai. Bueno, entonces, dicho esto, paso a los prolegómenos, digamos los prolegómenos de cómo surge Crimen y Castigo. Y esto es bien importante, porque Dostoyevsky desde Siberia empezó a pergeñar, a barruntar la idea de escribir una confesión. No sabemos de qué confesión se trata, él quería escribir una confesión de algo y la iba a novelizar esta confesión. Al finalmente, Joseph Frank opina que nada tiene que ver esta idea de confesión con lo que finalmente fue Crimen y Castigo. Yo difiero, lo he revisado y difiero porque sí creo que hay una evidente conexión entre esta idea primigenia de Dostoyevsky de escribir un día, cuando salga de prisión, la idea de una confesión. No sé confesión de qué, pero una confesión. Una confesión en primera persona, por supuesto, ¿verdad? Joseph Frank dice que no hay conexión entre esta confesión y lo que finalmente será Crimen y Castigo. Voy a decir por qué no. Y asimismo voy a decir y voy a
compartir con ustedes una tesis mía dostoyevskiana que yo creo, a pesar de que hay miles y cientos de artículos y tesis sobre Dostoyevski, específicamente sobre la novela que nos compete, yo creo que lo que voy a contarles ahorita no se ha dicho, ¿verdad? Y lo voy a dejar para después, contarles cuál es mi tesis, o llegaré a ese en su momento. Finalmente, ¿qué pasa? Cuando sale de prisión entre esos años 60 al 65, ¿verdad? Son años, ya había dicho, donde se cristaliza la ideología y la moral dostoyevskiana. Ya sabemos, ya hemos dicho que era profundamente cristiano y que él creía sinceramente que el pueblo ruso era el verdadero depositario de las enseñanzas cristianas. Occidente no había entendido a Cristo y lo había corrompido. En cambio, Rusia, el pueblo ruso, la gente pobre, los siervos, los campesinos, las llamadas almas, ¿verdad? Los mujiks eran los verdaderos depositarios del cristianismo primitivo y puro, ¿verdad? Entonces, ya habíamos dicho cómo él se había unido a los socialistas utópicos en los años 40, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, a Fourier, ¿verdad? O a Robert Owen, otro famoso utopista utópico, o Saint-Simon, que es el más famoso también, que trae muchas ideas del cristianismo a las teorías del socialismo utópico de los años 40 en Francia, que permean toda Europa en ese momento y que van contra el capitalismo y el industrialismo inglés, ¿verdad? Que ha surgido en esa época. Entonces, Dostoyevsky en los 40 se une, ya habíamos dicho, a este círculo de Petrashevsky, con el cual va a querer cambiar las cosas tan lamentables, tan injustas, el trato de los siervos, que un problema histórico en Rusia, y quiere cambiarlo. Pero él confunde las cosas igual que Raskolnikov las confunde, porque en ese momento se agrupa con gente que cree que hay que cambiar las cosas de manera violenta, ¿verdad? No hay otro camino. Esto es muy importante recordarlo, porque él siempre va a creer, en mi opinión, que esos años en Siberia y los años de la prisión y los posteriores como soldado raso se los merecía. Era una culpa que él tenía que pagar. Había que pagar un precio por su error de la juventud de los años 40, aunque ese error había sido en el mejor sentido, en el mejor deseo, pero era un error contra el zar y por tanto contra el depositor o el de Cristo en Rusia, porque el zar, recuerden, es lo mismo que un monarca europeo, es decir, está allí por obra de Dios. Entonces, Dostoyevsky realmente cree que la regó, francamente. Tenemos entonces que hay antes de esta, bueno, la confesión es una idea nada más que queda ahí volando, pero después viene la idea de escribir un cuentecito, un cuento largo que se va a llamar Los borrachos, o los borrachines, o los borrachos, no sé cómo sea en ruso, y empieza a escribirlo porque está desesperado por dinero, ¿verdad? Y se lo ofrece a un editor, porque en esa época, por cierto, hay que decir que había un problema de alcoholismo, habían impuesto una nueva ley para tratar de aminorar el problema de alcoholismo que estaba prevaleciendo en San Petersburgo y en Moscú, y entonces era tan tema candente el del alcoholismo en Rusia. Entonces le ocurrió, dijo, para ganar un poco de dinero va a escribir un cuento largo que se va a llamar Los borrachos, y empieza a esbozarlo, ¿verdad? Y eso es lo que le ofrece a un editor, y le dice que si a cambio de 3,000 rublos le ofrece esta novelita pequeña. Este editor se llama Stelovsky, y este editor es un hijo de la fregada. Ya vamos a entender por qué. Todos son, pero este es el peor de todos, Stelovsky. Y está dispuesto a darle los 3,000 rublos a cambio de los borrachos, que no hay nada, pero pues empieza a trabajar en los borrachos. Pero en cierto momento, Dostoyevsky se da cuenta que la historia de los borrachos da para mucho más. Entonces decíamos que la historia de los borrachos se compone básicamente de la historia de la familia Mermelado, que ustedes ya conocen por Crimen y Castigo, ¿verdad? Crimen y Castigo. En esta familia está Katerina Ivanovna Mermeladova. Y está, por supuesto, el mismo Mermeladov, ¿verdad? Y estará la hija
de ellos, que es Sonia, la prostituta, como recordarán. Bueno, pues ahí les va. Y esto es fascinante. Katerina Ivanovna Mermeladova no es otra, y escuchen, que María Dmitrievna, su primera esposa, también aquejada de tuberculosis, que ya dije muere en 1864. Y esto no es mi tesis, esto sí está documentado, está muy publicado y es reconocido. Y nada menos que Mermelado va a ser quien fuera el primer esposo de Katerina, Alexander Ivanovich Isaev. Bueno, Dostoyevsky conoce en esa aldea donde va a ser soldado raso a este hombre, que es un borrachín perdido, que en algún momento tuvo una posición social en ese pueblo de Siberia, que pasará a ser Panchikovo, ¿recuerdan? En aquella novela. Y conoce al borrachín y se apiada de él, y incluso le cae bien, pero básicamente se acuesta con su mujer. O sea, Raskolnikov comete adulterio. ¿Por qué? Porque pues la mujer, María Dmitrievna, pues le hace caso, está desesperada y se echa encima también al hijo de María Dmitrievna cuando muere su marido. Entonces, esos dos personajes pasan transfigurados, reconvertidos ficcionalmente en dos grandes personajes de la literatura universal, que son, ya dijimos, Mermelado y la mujer Mermeladova, ¿verdad? Que ustedes recordarán, es la mujer que lleva a sus hijos a las calles de San Petersburgo a pedir limosna, que escupe sangre todo el tiempo en la novela, y es un extraño homenaje el que hace Dostoyevsky ahí a su primera esposa, que había muerto en 64. Bueno, entonces, tenemos ya que detrás de los borrachos, perdón, detrás de Crimen y Castigo está Los Borrachos. Está cuento largo, pero también hay un cuentito breve que sí publicó, que no es una maravilla, pero que también de alguna manera prefigura, y es la historia de un ladrón honrado, básicamente un ladrón que le roba a su mejor amigo un pantalón para poder venderlo y comprarse vodka para emborracharse más, y luego se arrepiente, se lo confiesa y se suicida. Entonces, así se llama el cuento de Dostoyevsky, Un ladrón honrado. Y de alguna manera ambos prefiguran otra vez lo que se está cuajando apenas. Aquí sí hay que decir que hay tres versiones conocidas de Crimen y Castigo, y la primera se conoce como la versión de Wiesbaden, es una ciudad balnearia en Alemania. La segunda se conoce como la versión de San Petersburgo, y ya finalmente la tercera es la que nosotros conocemos, que es la que está escrita en tercera persona. ¿Por qué? La primera versión, la de Wiesbaden, porque ahí le empezó a escribir la novela, en este pueblito balneario de Alemania, donde se había huido otra vez de sus acreedores, ¿verdad? En esa versión la empieza a escribir en persona, en primera persona, creyendo que Raskolnikov tiene que confesar su crimen. Él cree que esa es la manera de contar esta historia. Y aquí es donde se une aquella confesión de la que hablé al principio de esta sesión, de este segmento, donde él siempre quiso escribir una confesión. No hay claridad qué clase de confesión. Yo me atrevo a decir que esa confesión no es otra que la que Raskolnikov va a contarnos en primera persona, que es la primera persona de Crimen y Castigo. Entonces, ¿qué tenemos? Para esta primera versión, que Dostoyevsky ya tiene claro lo que él quiere hacer. Y aquí viene la parte, digamos, ideológica, doctrinal, filosófica y política de la novela. Ahora bien, podemos leer Crimen y Castigo sin necesidad de nada de esto, sin enterarnos. Pero bueno, y por eso es que la novela ha llegado a tantos países y a tantas lenguas, y ha transcurrido un siglo y medio y se sigue leyendo con fervor, ¿verdad? Pero la parte política y la parte filosófica es fundamental, en mi opinión, si queremos adentrarnos más, antes de hablar más de los aspectos técnicos. Entonces empiezo a contarles un poco qué hay detrás. Detrás hay un claro designio de desmantelar y minar
todas esas perversas ideas, según él, que eran, uno, la del socialismo utópico, dice que un imbuido de cristianismo, pero finalmente socialismo, que para él era una barrabasada absoluta y en la que él ingenuamente había caído. Número dos, está en contra del utilitarismo. Esto es importantísimo. El utilitarismo, que era una filosofía de fines del siglo XVIII inglés, que la crea Jeremy Bentham y que después la continúan muchos, entre ellos el más famoso John Stuart Mill, ¿verdad? Y que básicamente, en dos palabras, hay diferentes tipos de utilitarismo, ¿verdad? Pero básicamente es el del egoísmo racionalista que va a ser después, va a prevalecer en Rusia. ¿En qué consiste? Todo lo que me dé placer, me dé gusto, me dé una gran satisfacción, siempre será bueno. Esa es la regla de lo bueno, lo que a mí me da gusto y me da satisfacción. Y si uso mi razón, esto me llevará entonces a pensar que de los otros también piensan de la misma manera por lógica y que buscarán lo mejor para ellos. Y si entonces todos buscamos lo mejor para cada uno de nosotros, vamos a llegar a un momento en donde que todos vamos a ser felices. Entonces, básicamente el utilitarismo se mide por el grado de bienestar y de utilidad de ese bienestar y de esa felicidad que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, yo no necesito convencerte de que seas bueno. Es en tu propio interés de que seas bueno, porque si eres bueno, serás feliz. Y entonces la concordia reinará. Bueno, esto que suena muy bonito, Dostoyevsky piensa que es la más grande falacia y la va a atacar a lo largo de Crimen y Castigo. Sobre todo, ya se perfila en el libro anterior, el del 64, el de las notas o memorias del subterráneo. Ahí se perfila clarísimo su ataque frente a esta filosofía. La otra es el ateísmo de Feuerbach, ¿verdad? Que también es importante en ese momento, el filósofo alemán, ¿verdad? Y finalmente en lo que todo desemboca, que es en el determinismo social. Y Dostoyevsky está en contra del determinismo social porque básicamente anula el libre albedrío. Y él simplemente no puede concebir el mundo, la vida, sin la libertad profundamente individual, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante para entender esta libertad in extremis en la que viven los personajes y en este caso Raskolnikov. Todo esto, de alguna manera, lo encarna el personaje más, aunque no lo quieran creer, más famoso de su momento, que se llama Chernyshevsky. Chernyshevsky es un Raznochitsny. ¿Qué son los Raznochitsnys? Que ya los había mencionado. Los Raznochitsnys son la gente con mucha educación, pero sin privilegios sociales o sin ninguna alcurnia, sin ningún pasado, linaje, etcétera, etcétera. Muchos de ellos eran hijos o nietos de campesinos que habían medrado en sociedad, que se habían hecho de una gran educación universitaria, digamos un poquito como si en México fueran los mestizos, ¿verdad? O los criollos del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿verdad? Donde sin tener las prebendas y los privilegios de la clase aristocrática y la nobleza, salen adelante los self-made man, digamos, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos llegan a ser funcionarios. O sea, ser funcionario ya es muchísimo. Y recuerden que había esta tabla de rangos en la sociedad rusa impuesta desde la época de Pedro el Grande. Creo que eran 11 diferentes. Hay una tabla de rangos donde cada funcionario permanece en esta ranga, casi como una tabla de castas terrible y espantosa en la que tenían que vivir, la cual fue modificada varias veces hasta su desaparición. Pero finalmente, en el caso de Chernyshevsky, él pertenece a esta clase de los Raznochitsnys, ¿verdad? Que no tiene ni siquiera, no hay traducción, no hay parangón en México, en Latinoamérica, ni siquiera en otro país. Entonces, les digo esto para que se hagan una idea qué clase de personaje es él. Y otro, su amigo Dobryoilov. Dobryoilov, los dos son escritores, filósofos, pensadores. Dobryoilov va a morir muy joven. Ambos escriben en las revistas más radicales de su época. Chernyshevsky es tan famoso y tan importante que Lenin decía que era la mejor novela que había leído en toda su vida. La novela se llama ¿Qué hacer?
algunos de ustedes quizás la conozcan, es una novela utópica, ¿verdad? Publicada en 1863, donde básicamente todos estos principios del egoísmo racionalista o el utilitarismo, ¿verdad? Inglés, que había convivido con todas estas ideas de socialismo, quedan plasmadas en esta novela de Chernyshevsky del 63, que influyen poderosamente a toda la sociedad, ¿verdad? Y contra Chernyshevsky va a atacar Dostoyevsky, y contra Chernyshevsky escribe Las Memorias del Subterráneo y posteriormente Crimen y Castigo. Voy un año más atrás, porque es fundamental. En 1862, Turgeniev, el otro gran escritor ruso, publica para muchos su novela maestra, se llama Padres e Hijos. Si no la conocen, sí creo que es importante que la lean, lo mismo que Qué hacer de Chernyshevsky, porque todo esto es para entender Crimen y Castigo. En 1862 publica Turgeniev Padres e Hijos. Y esa es la primera vez donde ya se había oído, pero que en una novela aparece un personaje nihilista, nihilista. Nihilismo es nada, ¿verdad? La filosofía de la nada, es decir, contra todo. Hay que acabar con todo, hay que destruirlo todo. Ya había surgido un año antes un crítico joven, muy inteligente, que había publicado un largo ensayo justamente con ideas nihilistas, que se llama Pisarev. Pisarev va a ser muy importante para entender lo que va a pasar y cómo va a desembocar todo en la figura de Raskolnikov. Pisarev escribe, dice, es como un llamado a los jóvenes. Destruyamos todo, acabemos con todo, ¿verdad? Y lo que permanezca en pie, dejémoslo. Que, dicho sea de paso, se parece un poco a aquella, no sé si se acuerdan, postulado del manifiesto futurista, que también Marinetti, pero esto es otra historia, del que en su época también mencionó en el siglo XX. Pero bueno, aquí el caso es que esta frase de Pisarev es muy reveladora, ya al grado a que habían llegado los radicales. Estos radicales se están convirtiendo al nihilismo. Turgeniev siente la necesidad de escribir Padres e Hijos y crea el personaje de Bazarov. Bazarov, ¿se acuerdan que es bueno, es este joven que llega a la aldea, se hace con su mejor amigo y tienen este intercambio intelectual, ¿verdad? Dialéctico con el padre del amigo, entre sus teorías nihilistas de Bazarov con las del padre, que son más tradicionales, y bueno, no pasan grandes cosas en la novela porque es una novela bastante de tesis, es una novela filosófica, pero lo que es fundamental es Bazarov, porque Bazarov va a encarnar el primer nihilista de la historia, ¿verdad? Y Bazarov ya balbucea y menciona la teoría de los hombres ordinarios y los hombres extraordinarios. Y Bazarov dice que los hombres extraordinarios sí tienen el derecho a hacer lo que les plazca, incluido el robo y el asesinato, siempre y cuando sea para el bien de la humanidad. Bazarov es otra vez un racionalista egoísta o del egoísmo racionalista que cree que ese es el camino a seguir. Y obviamente queda escandalizado el padre, trata de convertir a su amigo en la novela, etcétera, etcétera. Cuando sale la novela, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pisarev, que ya había hablado de sus teorías nihilistas un año antes, dice que la novela de Padres e Hijos es una maravilla y que Bazarov encarna exactamente el personaje que todo joven ruso debería de ser. Esa es la forma de cambiar Rusia, ¿verdad? Está feliz Pisarev y escribe un largo artículo favorable. A Dostoyevsky le encanta la novela, pero justamente por las razones contrarias, porque él piensa que lo que hizo Turgeniev con esta novela fue criticar y burlarse de los llamados radicales que estaban encauzándose hacia ese llamado nihilismo destructivo, violento, que quería acabar con el Estado, quiere acabar con las religiones, con el zar y empezar todo desde cero. Entonces, los dos la elogian, la alaban, pero por distintas razones. ¿Qué pasa? Chernyshevsky se enoja, se pone furioso contra Turgeniev, porque él ve que Bazarov, cree Chernyshevsky, que Bazarov no es sino su mejor amigo Dobriolov.
aquel joven filósofo, pensador de las revistas, que va a morir a los 28 o 29 años de edad, muy joven, en la cima de su carrera filosófica en Rusia. Y él, Chernyshevsky siempre piensa que Bazarov no es otro sino una sátira de su amigo Dobriolov y nunca se lo perdona a Turgenev, ¿verdad? Dice, están haciendo mofa de lo que realmente yo propongo, y por eso es que él va a escribir un año después ¿Qué hacer?, esta otra novela, justamente atacando a Turgenev. Bueno, en todo este contexto es que va surgiendo esto que ya he hablado, que es los valores, la moral dostoyevskiana, ¿verdad? La filosofía de Dostoyevsky, que va a hacer eclosión en, ya lo dije, la mejor novela de todos los tiempos, que yo creo que todos ustedes han leído, y que si no la han leído, terminen esta sesión y vayan a comprarla, buscarla cuanto antes. Por cierto, que si pueden encontrar la versión, la traducción de Cátedra, la traducción nueva de Cátedra, la recomiendo siempre Cátedra, porque es donde está anotada con unas grandes introducciones, todo a pie de página, notas a pie de página, entonces te conduce muy bien por los vericuetos y culturales y sociales de la época. Bueno, entonces, dicho esto, voy entonces a hablar sobre la siguiente parte. Entonces, habíamos dicho que Dostoyevsky se encuentra en Wiesbaden, con W, es una ciudad balnearia, donde obviamente hay casino, porque ya sabemos de su vicio, terrible, espantoso por el juego, que también lo va a acabar, ¿verdad? Bueno, no lo acaba, termina ese vicio a tiempo, por suerte, pero allí conoce a una princesa Shalikova. Esta mujer solamente es importante porque conversando con ella le dice que necesita urgentemente dinero para su nuevo libro que está escribiendo, porque siempre vivía de anticipos y se está muriendo de hambre en Alemania. Y le dice ella que ella es prima segunda de Katkov. Katkov, este personaje, escuchen, Katkov con K, va a ser importantísimo, porque Katkov va a ser el editor de todas las novelas de Dostoyevsky a partir de Crimen y Castigo hasta el día de su muerte, es decir, hasta Los Hermanos Karamazov. Se va a crear una amistad editor-autor como nunca en la historia, y este personaje de Katkov es importante también porque es ultra conservador, pro-zar, súper cristiano, y bueno, entonces básicamente los valores de Dostoyevsky con los de este nuevo editor se conjugan, ¿verdad? Y yo creo que uno abrevan del otro, se dan cuerda uno al otro, digamos, yo lo diría así. Y finalmente, Katkov es el editor, el jefe de la revista o del periódico que representa la ala conservadora en Rusia, El Mensajero Ruso. Entonces, ahí van a aparecer muchas de las novelas de Dostoyevsky a partir de Crimen y Castigo. Dostoyevsky dice, no les la voy a mandar a Katkov, porque él ya le había rechazado aquella de la aldea de Panchikovo, aquella primera novelita que les dije que se parece a Sergio Pitol, en mi opinión, que es medio satírica, aquella novelita que escribe inmediatamente después de salir de Siberia. Bueno, esa se la había rechazado Katkov, entonces dice, no, pues cómo se la voy a volver a mandar mis novelas, si ya me dijo que no. Y sin embargo, Katkov le dice que sí, que adelante, que se la acepta, le acepta algo que no existe todavía. Y es cuando ya Dostoyevsky se pone a trabajar en lo que va a ser esta primera versión, Wiesbaden, así se le llama, que va a estar escrita todavía en primera persona y que es una confesión, donde Raskolnikov va a contarnos lo que hizo, ¿verdad? Recuerden que ya tenía el cuentecito largo Los borrachines, los borrachos, ¿ok? Había quedado allí como una cosa que le había prometido a este otro editor, Stalovsky. Entonces, no nos confundamos porque va a haber un momento en que la confesión de Raskolnikov va a ser intersección con Los borrachos. Este es el momento en que realmente surge lo que será Crimen y Castigo. Por eso les pido un poquito de paciencia y que me sigan en los vericuetos de lo que está pasando en el año 65, en el verano, en Wiesbaden, ¿verdad? Que no sé cómo se pronuncia en alemán ese lugar. De todas maneras, ¿por qué va allí? Porque está perdidamente enamorado de una jovencita, Apolinaria Suslova. Apolinaria Suslova.
ustedes quizás han oído de esta mujer, porque esta Apolinaria Suslova, que ahora sí le va a hacer conocer, ahora sí como se dice, los sufrimientos, los padecimientos del amor, porque se clava, Dostoyevsky se clava de esta jovencita que básicamente juega con él, ¿verdad? Y esta Apolinaria Suslova va a ser nada menos que la Polina de El Jugador. Aquellos que han leído El Jugador recordarán la personaje de Polina, ¿verdad? Y la relación entre Alexei y Polina, que es una relación sadomasoquista, básicamente, ¿ya? En mi opinión, ¿verdad? Es una relación masoquista, pero esa viene de una parte muy biográfica de Dostoyevsky, que es él en Wiesbaden, jugando en el casino, gastando todo dinero en la ruleta y enamorado de Apolinaria Suslova, que no lo pela, que nomás juega con él, incluso llegan a dormir juntos sin tener relaciones. Entonces era una de esas cosas donde ella realmente era estiras y aflojes, realmente nada más lo enardecía y al final no se consumaba nada, y entonces el pobre Dostoyevsky, que había perdido a su mujer un año antes, recordemos, está desesperado de amor, de cariño, y bueno, y Apolinaria, que al principio sí había querido con el escritor, finalmente se va desencantando de él, y para cuando viene este encuentro de Wiesbaden, Dostoyevsky verdaderamente se llega a humillar por ella. Pero bueno, todo esto lo cuenta en El Jugador, para aquellos que la conocen, esa pequeña obrita maestra, ¿verdad? Entonces, allí es cuando empieza a necesitar dinero y ahí es cuando acude a Katkov, el editor del Mensajero ruso, pidiéndole otra vez un nuevo adelanto por su novela. Y entonces ahí es cuando surge ya lo que va a ser la primera parte de Crimen y Castigo. La novela, tal como ya la conocemos, ustedes sabrán, tiene 6 partes, 6 grandes partes, ¿verdad? Entonces empieza a trabajar en la primera parte de Crimen y Castigo. ¿Qué pasa en el contexto, en la parte histórica, justo cuando está escribiendo Crimen y Castigo? Alejandro II, ¿verdad? El zar en ese momento sufre un conato de asesinato, un joven estudiante universitario de estos nihilistas radicales, ¿verdad? Lo quiso matar, no lo mata, se llamaba Karakasov, esto fue el 4 de abril de 1866, ¿verdad? Esto, imagínense lo que provocó en Rusia, haber querido matar al zar. Entonces hay redadas, se empiezan a censurar las revistas medio, incluso poquito liberales las censuran. Esto es un golpe muy duro para todos aquellos intelectuales que habían estado bregando para las reformas de los siervos, ¿verdad? Que aunque ya se habían dado en el 61, recuerden, realmente no se habían puesto a efecto. O sea, sí, jurídicamente, oficialmente, ya los siervos eran libres, pero realmente no eran libres, ¿verdad? Vivían otro tipo de esclavitud, incluso aún peor. De allí que surge esta inconformidad donde jóvenes como este quieren matar al zar, ¿verdad? Pero pues aborta este crimen. Y esto es muy malo porque todos los incipientes cosas de incipientes libertades que estaba empezando a vivir el pueblo ruso se van al traste en parte por culpa de Muraviev. Muraviev es quien toma, es un general que toma armas en el asunto, el zar le da poderes ilimitados, Muraviev, y imagínense lo que hace este hombre terrible que es conocido por su violencia y que había acabado con una insurrección de polacos en 1863. Recuerden que una parte de Polonia la tenía anexada a Rusia, ¿verdad? Entonces, y esta es otra de las cosas muy tristes, a mi opinión, terribles de Dostoyevsky. Dostoyevsky siempre apoyó esta anexión de Polonia por Rusia. A mí es una parte que no entendía. Cuando él llega a Siberia, conoce a 4 polacos, y lo cuenta en la Casa de los Muertos, y los polacos que son nobles, son los únicos nobles que están ahí no por crímenes, están ahí por razones políticas, ¿verdad? En situación tan terrible como los asesinos, ¿verdad? Y se acercan a él viendo en Dostoyevsky un igual, y Dostoyevsky se aleja de ellos, no quiere convivir con polacos. Entonces Dostoyevsky tiene una animadversión hacia los alemanes, los polacos, abomina a los franceses, o sea, es una cosa
Para él solamente lo ruso es lo mejor, ¿verdad? Y tiene una mezcla allí entre amor hacia el pueblo ruso, por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, una lealtad irredenta al zar y a los valores tradicionales de las jerarquías rusas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Empieza a trabajar en las novelas, pero se acerca la fecha en que tiene que entregar esta novela que le había vendido al editor Staliokov, ya lo habíamos dicho, perdón, Stelovsky le tiene que entregar esta novela y ya estamos hablando de que no ha hecho absolutamente nada, la tiene que entregar el 1 de noviembre de 1866. Eso es el acuerdo y no ha escrito nada al respecto. Entonces, en la desesperación, le cuenta, falta un mes, literalmente, falta un mes para la entrega, ya va a la mitad de Crimen y Castigo, pero no ha hecho nada de la otra novela y no le piensa dar Crimen y Castigo a Stelovsky, porque ya se le había prometido al editor conservador, Katkov, ya lo dije, no hay que confundir, Katkov, Stelovsky, ¿verdad? Y a Katkov le va a dar Crimen y Castigo, a Stelovsky le iba a dar otra novela, que era originalmente Los Borrachines, ¿verdad? Pero bueno, Los Borrachines pasa a ser parte integral de Crimen y Castigo. Entonces, ¿qué le va a dar a Stelovsky? Falta un mes. Está en la absoluta premura y le confiesa una noche en su casa en San Petersburgo a uno de sus mejores amigos que se llama Milukov. Milukov, no ha escrito nada. Y si no entrego lo prometido y lo firmado y lo pactado con este editor, se queda con todos los derechos de todas mis obras a perpetuidad. O sea, Dostoyevsky había vendido su alma al diablo, ¿verdad? Por 3,000 rublos un año antes. Una locura absoluta. No sabe qué hacer en la desesperación. Y en ese momento, primero le dice a Milukov, no te preocupes, entre varios amigos escribimos algo y se lo entregas. Y dice Dostoyevsky, no, ahí sí mi reputación está de por medio, yo no puedo hacer eso. Entonces, Milukov se le ocurre una idea. Le dice, te voy a mandar a una estenógrafa. Y Dostoyevsky, ¿qué es eso de estenógrafa? Pues era una nueva ciencia o técnica que todavía era nueva en esos años. Es cuando empezó la estenografía en Europa. Y a esta mujer solamente le tienes que dictar, le dictas, y ella con sus garabatos, que solamente ella entiende, escribe a una rapidez impresionante la novela. Dostoyevsky primero se resiste, no sabe qué hacer, pero dice, me queda un mes, ¿verdad? Y entonces el 4 de octubre, si no me equivoco, por ahí tengo la fecha exacta, sí, el 4 de octubre de 1866, sí, aparece en su casa una jovencita que se llama Ana Grigorievna. Y para mí es una de las historias de amor más bonitas de la literatura universal, se los digo francamente. Porque esta joven, bueno, tan joven, 27, 28 años, para Dostoyevsky era muy joven, le llevaba 20, ¿verdad? Esta Ana Grigorievna va a ser su esposa. Pero en ese momento, pues ninguno de los dos lo sabe. Ana había leído Pobres Gentes, su primera novela de Dostoyevsky, cuando era joven, 25 años antes, y estaba deslumbrada. Ana Grigorievna venía de padre ucraniano, de madre sueca, y era bastante liberal para su época, ¿verdad? Había estudiado estenografía y sus padres le habían dado permiso de ir a casa del escritor Dostoyevsky a ver qué quiere. Y entonces se ponen a trabajar. Dostoyevsky empieza a dictarle a Ana Grigorievna lo que va a ser El Jugador. El Jugador se completa en 26, 27 días. Esto es impresionante. Para aquellos que no lo sabían, bueno, pues es otra de esas hazañas, proezas de la literatura, que en medio de Crimen y Castigo y bajo las presiones económicas espantosas que vivía, escribe, dictada por la estenógrafa, El Jugador. Pero algo más interesante. Digo, aparte de los interludios donde los dos tomaban tecito y Dostoyevsky le va contando sus penurias, la muerte de su mujer, cómo los acreedores lo persiguen,
su problema de su epilepsia, todos los padecimientos que ha vivido, su historia en Siberia, etcétera, etcétera, pues le va abriendo su corazón a esta mujer. Después de que Apolinaria Suslova no le había hecho caso en Alemania, bueno, pues a ver si esta jovencita me hace caso, porque estaba desesperado por hacer una familia Dostoyevsky. Y ya tenía sus 45 años de edad, sí, 45, no, 20, no, no 45, no, sí, 45 años de edad, de 20 a 65, 45, y no había conseguido hacer una familia. Entonces, esta joven se empieza a enamorar del escritor. Y finalmente termina la novela, si no me equivoco, el 29 de octubre, el 30, pero le dice a Ana, Stieslowski, este editor, es un canijo. Entonces, ve a hablar con un abogado porque puede hacer algo para quedarse con todas tus obras a perpetuidad. ¿Cómo pudiste pactar eso, Dostoyevsky? Y finalmente agarra y dice, pues sí, va a haber un abogado. El abogado le dice, ve con un notario, pon la novela, métela al notario y ve a la policía que quede constancia que tú le estás entregando al editor Stieslowski el jugador tal y como habías pactado. Finalmente hace todo, va el día 30 o el 31 de octubre a su casa y no está. Y le dicen que no va a regresar, que está en el campo, va a su oficina, está cerrada. Es decir, Stieslowski había hecho todo para no recibir la novela, obviamente. Finalmente, creo que 3 horas antes, encuentra la fórmula de dárselo a un amigo editor de Stieslowski que estaba allí y se lo pone en sus manos. Aquí está la novela, cumplo, entregada el jugador, ¿verdad? Y con eso sale del apuro Dostoyevsky y entrega el jugador. Bueno, aquí entonces vuelvo a Crimen y Castigo. Después de este pequeño paréntesis, que a mí me parece que es una historia de amor, la verdad, de las grandes historias, muy comparable, en mi opinión, por ejemplo, a la historia de D.H. Lawrence y de un novelista inglés que yo admiro muchísimo, y de Frida von Richthofen, la sobrina del Barón Rojo. Esa historia donde ella deja a su familia, deja a sus hijos y se escapa con D.H. Lawrence a Europa para no volver en una década. Pero esa es otra gran historia de amor de la literatura, muy parecida, bueno, no parecida, muy diferente, pero muy interesante, muy fascinante, ¿verdad? Como la de Ana con Fyodor Dostoyevsky. Como todos saben, Crimen y Castigo empieza in media res, es decir, a la mitad de la cosa. Es decir, cuando ya algo ha pasado, pero todo todavía no ha pasado, ¿verdad? Y la novela inicia 2 días y medio aproximadamente, se calcula, lo han estudiado los especialistas, 2 días y medio antes del crimen de la usurera, ¿verdad? Y la hermana de la usurera, ¿verdad? 2 días y medio antes. Y va a durar todavía aproximadamente 2 semanas más después del crimen de la usurera. O sea, estamos hablando de alrededor de 17, 18 días, que ese es el tiempo que los formalistas rusos llaman la fábula, es decir, el tiempo cronológico real de la historia. Hay otros tiempos, ¿verdad? El tiempo, ya veremos, psicológico del protagonista. Pero esto es muy importante de tomar en cuenta, este tiempo. Luego, ya dijimos que hay 3 versiones. Después de la vida de Wiesbaden, ya regresa a la Rusia y empieza a cometer la segunda versión, donde sí hay un crimen, está Raskolnikov, pero se va a encontrar con Mermeladov. Mermeladov, ya dijimos, es el borracho que aparecía en su cuento largo, Los Borrachos. Y se da cuenta que aquí hay 2 historias que tienen que confluir. ¿Por qué? Porque Raskolnikov tiene que confesar algo, ¿verdad? ¿Y a quién le va a confesar? Y decide que se lo va a confesar todo a Sonia, a la prostituta, la hija de Mermelado. De ahí incluso la necesidad de que apareciera este borracho en Crimen y Castigo. Entonces, en este momento tenemos otro nuevo problema. ¿Cómo voy a contar la novela en primera persona si también voy a contar la historia de Mermeladov? Pero al mismo tiempo tengo que contar la confesión. Las confesiones tienen que ser en primera persona. Y decide Dostoyevsky reiniciar todo otra vez, y entonces es la que ya conocemos como la última versión, ¿verdad? Y es donde simplemente, y por increíble que les parezca,
todo lo que ya tenía escrito, lo reescribe en tercera persona. Lo reescribe en tercera persona y siempre teniendo en cuenta una frase que a mí me llamó mucho la atención. Esto es de los libros de notas de Dostoyevsky. Una frase donde él se recuerda a sí mismo que este narrador en tercera persona tiene que estar siempre muy cerca del personaje. Ojo, ya no es yo, Raskolnikov, fui a casa de la usurera y la maté. No. Entonces Raskolnikov camina y va a la casa de la usurera y entonces, lleno de pánico y febril, abre el cerrojo y entonces la cuchilla, ¿verdad? Bueno, siempre necesita estar este narrador omnisciente, cercano a los pensamientos y a la psicología y las emociones de su personaje principal. Aunque ya sabemos, los que la hemos leído, que no todo el tiempo está junto con Raskolnikov. La novela cubre otros aspectos de San Petersburgo, ¿verdad? Otras vidas que van aconteciendo a la par que la historia del drama de Raskolnikov. Bueno, inmediatamente después del crimen, poco antes después del crimen, Raskolnikov recibe una carta. No sé si ustedes recuerdan, la carta de la madre diciéndole que Dunia se va a casar, su hermana Dunia. Y para él es como un flechazo, porque sabe que el tipo con el que se va a casar, que si ustedes recuerdan, este abogado de apellido Lucin, con Z y con H, Lucin, ¿verdad? Es un vivales, es un tipo rico que realmente ve a Dunia abajo, la ve como que él está haciendo un favor a esta joven y se casa porque es muy hermosa, es muy inteligente, nada más que no tiene el nivel socioeconómico que tiene Lucin. Entonces, no hay un verdadero amor, sino una historia como de conveniencia, donde él está abusando de Dunia. Todo esto Rodion Raskolnikov lo entiende y lo enfurece más. Y dice, no es posible que yo no tenga ni siquiera para pagar mis estudios en la universidad, para completar mi carrera de derecho. Me estoy muriendo de hambre, vivo en esta buhardilla pestilente en medio de San Petersburgo, en una de las zonas más horrorosas, malolientes de San Petersburgo. Todo esto está, como saben, maravillosamente retratado. Para eso Dostoyevsky era genial, ¿verdad? Para los bajos fondos de San Petersburgo, comparables con el Londres de Dickens, por ejemplo, o el París de Balzac. Entonces, de alguna manera, o el Galdós, o el Madrid de Galdós. En este caso, tenemos el San Petersburgo de Dostoyevsky fielmente retratado, ¿verdad? Y entonces, frente a esta injusticia, él, que es un Razonitsyn, un muchacho, sí, no es de cuna de alcurnia, ni de linaje, ¿verdad? Pero es un tipo muy, muy educado, que sabe de filosofía y que está súper enterado de todas las corrientes filosóficas, del nihilismo, del socialismo y sobre todo del utilitarismo y del egoísmo racional o egoísmo racionalista, ¿verdad? Y entonces Raskolnikov padece eso que Joseph Frank denomina una intoxicación filosófica o intoxicación política. Y esto es lo que lo va a llevar a cometer el crimen. Como vemos después del crimen, en sus entrevistas con el comisario Porfiri Petrovich, surgen de una tesis que él tiene de los hombres ordinarios y los hombres extraordinarios. Acuérdense de Pisariev, acuérdense de este joven filósofo que había alabado el personaje de Bazarov, el de Padres e Hijos, que habla justamente de los hombres ordinarios y de los hombres extraordinarios. O sea, hay una línea clarísima que Dostoyevsky está tratando de suscribir, de atacar y desmantelar con la figura de Raskolnikov. No seamos ingenuos. Cuando nos adentremos, es por algo que está pasando Crimen y Castigo. Hay algo que quiere decirnos Dostoyevsky. ¿Y qué pasa? Frente al racionalismo egoísta o el egoísmo racionalista
de Chernyshevsky y de Dobrylov. ¿Qué es lo que hace Dostoyevsky con Raskolnikov? Hace justamente lo contrario. Es el irracionalismo egoísta. Porque claro, siempre justifica sus fines egoístas, Raskolnikov, diciendo que es un bien para la humanidad, que todo lo que hace va de alguna manera a la usurera, es una inútil, es una cucaracha, no ayuda en nada a una sociedad y que al contrario, matándola, yo llevándome el dinero, puedo hacer algo por la humanidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A lo que otra vez Joseph Frank atina en decir cuando habla de un conflicto entre las motivaciones tan firmemente racionalistas de esta intoxicación filosófica y de valores que ya ha mamado y absorbido el personaje de Raskolnikov, y por otro lado, la parte emocional, la parte completamente irracional. Por eso es que cuando leemos la novela con este narrador en tercera, pegadito a Raskolnikov, todo el tiempo pegadito, relatándonos, describiéndonos paso a paso lo que siente, cómo nos siente, vemos esas contradicciones, ¿verdad? Por un lado, su instinto, que diría Dostoyevsky, profundamente generoso y amoroso, y por otro lado, su racionalismo que dice que no, no, no. Tiene un sentido matar a la usurera, se justifica y yo puedo ser un Napoleón. Porque recuerden, Napoleón era la gran figura del hombre extraordinario, ¿verdad? Él se asume como ese posible nuevo hombre extraordinario y tiene el plan perfecto para matar a la usurera. Y de ahí viene este conflicto que hace tan maravillosa esta novela, porque asistimos a la internalización del conflicto y la agonía que vive Raskolnikov de principio a fin. Así, aquí creo que es el momento de ya lo que ya vine anunciando y dije al principio de una tesis que yo tengo sobre Crimen y Castigo. Y es que aquella confesión que Dostoyevsky había algún día ideado y que hay muy poco sobre esa confesión que él había querido hacer en la época de Siberia, ¿verdad? En los años 60, perdón, en los años 50, no me quiero confundir, en la década de los 50, que no sabemos nada de esa confesión. En el fondo, la va a transferir a Raskolnikov. Y esa confesión, que es toda la novela, básicamente, tercera persona, sí, ya no es confesión, pero que es finalmente una confesión, es el viacrucis del mismo Dostoyevsky. En otras palabras, mi opinión, Raskolnikov es Dostoyevsky. Y no en el sentido tradicional, como decimos, bueno, todo novelista sabe que sus criaturas son de alguna manera proyecciones de él, y fulanito tiene algo de mi parte no sé qué, y sultanito tiene mi parte no sé qué. No, no, aquí yo creo que incluso mucho más patente, incluso voy a decir que yo creo que de manera muy inconsciente Dostoyevsky no estaba muy claro que de alguna manera estaba proyectando todo su padecimiento y todo su remordimiento por lo que él se sentía culpable por su grave error de los años 40 que lo llevó a Siberia, lo estaba depositando, lo estaba decantando a través de la figura de Raskolnikov, ¿verdad? Y de alguna manera, Crimen y Castigo es la purga por sus tonterías políticas de la juventud. Es el viacrucis que él, Dostoyevsky, tiene que vivir proyectándolo en Raskolnikov a través de toda la novela hasta la final expiación. ¿Cuál es esa expiación? Los que ya leyeron Crimen y Castigo, los que ya la terminaron, es ir a Siberia. Y él la quiere pagar. Él acepta su culpa, él necesita ir a Siberia para expiar su tontería de juventud. Esa cosa que lo había desencaminado por el buen camino del conservadurismo y de la fe en las instituciones zaristas rusas de su época. Entonces, aquí viene una parte que a mí me parece fascinante. Se los digo con confianza. Conforme más me fui adentrando a lo largo de los años en la figura de Dostoyevsky, primero ya les conté con la biografía de Henry Troyat, luego la biografía de Carr y ahora con la de Joseph Frank y con otros libros, el libro de George Steiner, y hay tantos libros tantos de Dostoyevsky. Es muy curioso lo que a mí me pasa. Más me enamoro de la obra y más me decepciona el hombre.
es cómo es posible que alguien que escribió estas novelas, ¿verdad?, pudiera pensar de esa manera que personalmente conserva valores muy distintos a los que yo creo que muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? Pero finalmente es algo que llama mucho la atención porque Dostoyevsky se fue volviendo más y más conservador conforme iban pasando los años, pero mejores novelas le iban saliendo. Entonces, es una de esas contradicciones del arte que yo no me explico. Stefan Zweig, que lo conocerán por novelas que fueron el novelista austriaco, novelas como 24 horas en la vida de una mujer y algunas otras que son fabulosas. Tiene una pequeña biografía sobre Dostoyevsky y él dice que para él la cima del diálogo literario de todos los tiempos, hasta la época de Stefan Zweig, es las conversaciones entre Porfiri Petrovich, el comisario de policía, ¿verdad?, que le va a hacer todas las entrevistas a Raskolnikov. Ese juego del gato y el ratón, que es fabuloso y que, por cierto, en la serie de televisión que ya les recomendé de 1979 de la BBC, es fabuloso el personaje de Petrovich, porque es un juego macabro el que asistimos, ¿verdad? Donde de alguna manera sabemos ya que Porfiri Petrovich, sabe quién es el asesino, pero no tiene los elementos para atrapar a Raskolnikov, pero su instinto le dice que él sabe que Raskolnikov él asesinó a la usurera y a su hermana, ¿verdad? Pero de alguna manera tiene que atraparlo, ¿verdad? Lo tiene que engatusar cuando todos los datos y los elementos van en contra de Raskolnikov, ¿verdad? Incluso cuando ya sabemos que el pintor Nikolai, él confesó que él había sido el criminal. Pues, ¿cómo voy a poder atrapar lo que yo, Porfiri Petrovich, con mi instinto de investigador, sé quién fue el asesino? En este caso, Raskolnikov. Entonces, esto es un momento muy importante en la novela, que de por sí aparece constantemente estas entrevistas en la comisaría y ese primer desmayo. ¿Recuerdan ese primer desmayo cuando va Dostoyevsky a presentarse, verdad?, creyendo que lo van a inculpar y que es justamente lo contrario, sale absuelto, pero está la presión psicológica entre este drama que está viviendo internalizado, que ya no puede más, su cuerpo responde. ¿Cómo responde? Con el desmayo, ¿verdad? Ahí luego va a aparecer en la buhardilla, lo recordamos, en estos estados de febrilidad espantosa, ¿verdad?, donde no sabe realmente qué es real, qué es vigilia, está en esta enfermedad donde lo atiende su amigo Razumin. Ahora bien, aquí voy a aprovechar y voy a mencionar otra vez a Svidrigailov, este personaje. En uno de esos momentos al principio de la novela aparece vagamente alguien que entra a su buhardilla, husmea y se va. Y entonces Raskolnikov sabe que alguien no hubo ahí, pero no sabe quién fue, quién es alguien. Y cuando se despierta le pregunta a Razumín, le pregunta a la portera si alguien hubo. Aquí no hubo nadie. Entonces dice, pues, lo soñé o simplemente lo aluciné, porque Raskolnikov siempre está, o casi siempre está en un estado alucinatorio. Entonces, probablemente lo alucinó. Pero luego sabemos que no alucinó nada. Fue Svidrigailov. Svidrigailov quien entró a la buhardilla a husmear. Recordemos a Svidrigailov, que a mí me parece una figura fabulosa de la literatura, ¿verdad? De la literatura perversa dostoyevskiana. Recuerden que es un abusador, incluso se ha acostado, no sé si ha abusado o violado a jovencitas campesinas, es un aristócrata con latifundios que se enamora también de Dunia y la quiere comprar a todo precio. Y Dunia simplemente nunca acepta sus favores, etcétera, etcétera, y se aleja de él, y por eso es que no le queda remedio a Dunia, la hermana de Raskolnikov, sino casarse con el abogado Lucin, que también es nefasto, ya dijimos, y que Raskolnikov lo odia. Entonces, la pobre Dunia, una mujer buena, generosa, de principios firmes, etcétera, se siente envuelta entre Svidrigailov, un malvado, y Lucin, otro malvado práctico, utilitario, y otro un sensual que nada más quiere sus favores sexuales, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con Svidrigailov? No vuelve a aparecer en la novela, sino hasta el final, y otra vez
como un fantasma que persigue a Raskolnikov, persigue hasta que hace su aparición. Es decir, el fantasma encarna, ¿verdad? Y aquí aparece una de las grandes partes de la novela, porque hay un paralelismo de alguna manera. No sé si ustedes se acuerdan que Svidrigailov al final le va a pedir perdón a Dunia y se suicida, ¿verdad? De la misma manera que Raskolnikov va con Sonia y le pide perdón a Sonia, que no es realmente Sonia, es la humanidad, como sabemos, a quien está pidiendo perdón. Entonces, sí hay un paralelismo diferente entre Svidrigailov pidiéndole perdón a pesar de todo lo que ha hecho de mal a través de los años, tratando de comprarla, de sobajarla, de utilizarla, de acostarse con ella, Svidrigailov, y por otro lado, al final este sensual, este pervertido, este personaje fantasmagórico y malvado, tiene una contrición y, y sabe que la única salida es el suicidio. Y por el otro lado, tenemos a Raskolnikov, que en lugar de terminar de esa manera, decide ir a Siberia tras la confesión con Sonia, porque Sonia le dice, recuerden en la buhardilla donde vive la jovencita, le dice, no hay salida, tienes que entregarte y ahí serás absuelto. Y ahí viene, creo, uno de los grandes momentos de la literatura también, que es el momento en que Raskolnikov se arrodilla frente a Sonia. Todos lo recuerdan después de que han hablado de la Biblia y le ha hablado de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, y se arrodilla frente a Sonia, le quita el zapato, le toma el pie y le besa el pie, y Sonia reacciona como sacada de onda, dice, ¿qué le pasa a este loco, verdad? Por quien ya tiene sentimientos, a pesar de que sí es un criminal, pero es un criminal intoxicado, un criminal bueno, intoxicado de ideas nefastas, ¿verdad? Que lo han llevado al crimen, pero finalmente ella no entiende qué es lo que busca él, le besa Raskolnikov el pie a Sonia y le dice, no te estoy besando el pie, Sonia, a ti, sino estoy besando, es el dolor de la humanidad, estoy besando el padecimiento de toda la humanidad. De alguna manera Raskolnikov es como un Cristo. Entonces es una novela bastante cristiana. De alguna manera él se asume que él encarna todos los padecimientos de la humanidad y que los va a tener que expiar llevándolos a Siberia. Que, ojo, ¿acaso no Dostoyevsky también terminó en Siberia 15 años después? Exactamente 15, 16 años después. Entonces, bueno, yo creo que aquí voy a terminar porque ya nos hemos alargado. Hay mucho más que contar de Crimen y Castigo. La verdad, son muchas las líneas argumentales, ¿verdad? Nos daría para muchos segmentos más. Ya nos alargamos. Creo que ya los puse un poquito en el contexto histórico, en el contexto social, en las versiones distintas que va adquiriendo la novela, ¿verdad? Los personajes más importantes, todo el asunto filosófico y doctrinal del momento, todas estas doctrinas que están haciendo eclosión en los años 60, la redacción de Crimen y Castigo. Solamente terminar diciendo que, bueno, empieza a publicarse en enero, febrero de 1866, ¿sí? No, de 1866, sí, perdón, y se continúa su publicación hasta principios de 1867. La novela es un éxito absoluto. Inmediatamente se dice que ese año, del 66, fue la única novela de la que se habló. Era el tema de moda, crimen y castigo, ¿verdad? Como todo, tuvo grandes detractores y tuvo grandes críticos que la pusieron por las nubes, como siempre suele ser, pero creo que el tiempo siempre verifica y si las obras van a perdurar, van a perdurar. Empezó a ser traducida al alemán, al inglés, al francés, al árabe, al hebreo. Creo que, no puedo decirlo, que junto con El Quijote debe ser una de las novelas más traducidas de todos los tiempos. Si no la han leído, yo les invito a que se acerquen a ella. Es una de las muy pocas novelas que yo he leído 3 veces en mi vida. Yo no suelo ni siquiera leer 2 veces, pero esta la he querido volver a leer recientemente, el año pasado, y ya, pero con mucho más bagaje para entender realmente qué es lo que yo tenía entre mis manos
y ya no como el simple lector que se acerca a un thriller y quieres ver sangre, porque Crimen y Castigo es mucho más que eso, ¿verdad? Mucho más que un thriller. Entonces, les invito a que se acerquen, Crimen y Castigo, y El Jugador también, aunque es una novela menor, pero que vale la pena leerla, ¿verdad? Se acerquen a ella y si sienten la necesidad de volver a esta grabación, pues también adelante, ¿verdad? Y bueno, pues les mando un abrazo cariñoso. Muchas gracias.